Hola a todos. Agradezco la invitación de Orlando Brito Ginorio y de Wendy Navarro a participar en este ciclo. Los cambios que están ocurriendo en el mundo están trayendo cambios en el arte. En los circuitos hegemónicos de difusión, legitimación y venta de aquel, se está produciendo una ampliación en el canon de lo que se ha etiquetado bajo el rubro arte contemporáneo. Este no refiere a todo el arte que se produce en la actualidad, sino a una nueva etapa en la historia del arte general que sucede al arte moderno con la llegada del pop, el conceptualismo, el minimalismo y otras tendencias postmodernas que fueron asentando un canon internacional a partir de la década de 1960, el que continúa hasta hoy. Aunque este canon es más abierto e inclusivo que los cánones exclusivistas del arte moderno, una enorme cantidad del arte que se ha venido produciendo fuera de él quedaba fuera de él, relegado a circuitos gueto por no corresponder con sus poéticas, patrones y expectativas, por ser considerado malo, por prejuicios, por costumbre o simplemente por no comprenderse en una ignorancia de lo diferente. La época del arte contemporáneo coincidió con los procesos de descolonización, de globalización, del postcomunismo, del Internet y del auge de las comunicaciones electrónicas. Nuevos actores culturales pasaron del ámbito local al internacional al calor de estas trascendentales mutaciones. Ha tenido lugar una extraordinaria profusión de exposiciones internacionales, bienales, ferias, galerías, museos, centros de arte, información en línea, publicaciones y otros eventos e instituciones en todo el mundo que contribuyeron a romper con la circulación del arte segregada en el eje de poderosos centros de América del Norte y Europa Occidental que había prevalecido. A pesar de la mayor democratización que esta descentralización ha traído, sus efectos son solo parciales debido al poder de difusión y legitimación que los grandes centros hegemónicos continúan poseyendo y al déficit de circuitos occidentales que confronten la verticalidad norte-sur para crear una red global en todo el sentido del término. Esta internacionalización de los circuitos, el mercado y las instituciones destaca en el proscenio, pero ha venido aparejada de un fenómeno aún más significativo: la generalización de la práctica de eso que llamamos arte contemporáneo por todos lados, incluida una gran parte del mundo donde no hubo arte moderno o apenas, como China. Ha sido una eclosión del sur y del este, antes segregados, que comienza hacia la última década del siglo pasado. La nueva profusión de artistas hace obras dentro del lenguaje general canónico del arte contemporáneo internacionalizado por la corriente hegemónica, pero sus diferencias de base con los paradigmas de esta corriente, unida a la diversidad que introdujeron en los circuitos, produjeron un corte epistemológico al participar activamente en la construcción del lenguaje hegemónico, quebrando su eurocentrismo. Este no es solo apropiado críticamente, sino recreado desde la diferencia de una pluralidad de acentos, culturas, experiencias, imaginarios, intereses, sensibilidades, invenciones personales heterodoxas y otras incorrecciones. Un ejemplo claro es el neoconcretismo brasileño y más allá el enriquecimiento tan particular en la práctica de la instalación en Brasil.
Asistimos ahora mismo a un nuevo corte, la legitimación del arte outsider no canónico y olvidado en los circuitos de poder. Este corte es más radical, pues implica un estallido del canon en favor de aceptar una diversidad aún más inclusiva. Poéticas no postmodernas, no canónicas, arte indígena y hecho por otros grupos minorizados, arte intuitivo, primitivo, comunitario, vinculado con la sacralidad, arte directamente político, local, creado por mujeres, artistas LGTBIQ+, y otras ninguneadas de la historia del arte, manifestaciones consideradas de mal gusto, raras, y otras artes heteróclitas que, aunque fuesen valoradas, permanecían en sus guetos y aparecían con poca frecuencia y a menudo bajo etiquetas en los circuitos que definen el arte contemporáneo. Muchas de estas artes están muy satisfechas de actuar en sus ámbitos en virtud del enfoque en sus propias agendas, y su entrada en el mundo del arte puede criticarse como cooptación y como renovación del mercado. Pero estas últimas no pueden funcionar sin que exista una ampliación de los marcos de juicio y de los discursos. La siguen, la aceleran y cuando más la inducen. El cambio se fundamenta en una expansión de la conciencia global traída por el auge de las comunicaciones y la internacionalización y por la agencia de los actores culturales excluidos, del feminismo, de la crítica activa al colonialismo y de otros pensamientos y acciones antihegemónicos, entre otros recursos transformadores. Si la segunda Bienal de La Habana 1986 fue la primera exposición global, el Gran Salón de Réfugiés de los países excluidos de los circuitos hegemónicos, marcando el hito de una nueva época, la 59ª Bienal de Venecia 2022 lo fue del arte outsider y olvidado, y quizás marque otro hito. Bajo el título La leche de los sueños, tomada de Leonora Carrington, la curadora Cecilia Alemani presentó, en general, una vasta visión de artes diferentes y hasta opuestas al canon del arte contemporáneo prevaleciente, según podemos ver también en estas imágenes. Llamó además la atención sobre una gran cantidad de artistas extendida desde el siglo XIX al día de hoy, de todos los continentes, aunque principalmente europeos y estadounidenses, que han sido poco atendidos por la historia del arte instituida, sobre todo mujeres. Además de algunas de las artes heteróclitas enumeradas arriba, su selección enfocó en poéticas narrativas, simbólicas, fantásticas, surrealistas, o sea, ajenas a las que hasta ahora han prevalecido en los circuitos internacionales. Debido a esto, un buen número de las obras expuestas podrían ser consideradas malas por el gusto instalado, lo que trae a colación aquella provocadora bad painting de Marcia Tucker en los años 70 y la aporía de la good bad painting y la bad painting. La Bienal fue una sacudida que rompió con cierto cansancio que se sentía, concentrándose en traer al primer plano otras direcciones del arte que ya se estaban abriendo paso, acelerando el proceso. La dilatación de su inclusivismo y su ruptura con los criterios de valor artístico instituidos fue considerable. No solo zarandeó al canon, sino la estrechez de la historia del arte, en particular al mostrar la cantidad de mujeres artistas valiosas que permanecían en el olvido
o no habían recibido el reconocimiento que merecían. Por ejemplo, el redescubrimiento de Leonora Carrington. Esto sobresalió al otorgarse un León de Oro por su trayectoria a la chilena Cecilia Vicuña, una artista que ni siquiera había sido valorada adecuadamente en su país de origen y en América Latina. La designación del brasileño Adriano Pedrosa como curador de la 60ª Bienal de Venecia 2024 indicó que no se deseaba una vuelta al pasado. Él nombró su edición con el título y texto en neón de una obra del dúo Clairefontaine, Extranjeros en todas partes, proclamando la Bienal como, cito, una celebración del extranjero, del distante, del outsider, del queer, así como del indígena. Fin de la cita. Esto se corresponde con la línea inclusiva anticanónica, con gran sensibilidad hacia el arte intuitivo, el primitivo, el de los artistas afrodescendientes y de los pueblos originarios, propia de su trabajo en los últimos años. Su nombramiento mismo sigue la dirección del cambio que está teniendo lugar. Se trata del primer curador que reside y trabaja en el sur que hará la Bienal. Pues aunque Okwuegweso curó la 56ª Bienal 2015, el nigeriano se formó y residía en Nueva York desde hoy. Quiere decir que hubo que esperar casi 130 años para que algo así sucediese, lo que resalta el occidentalismo de las instituciones hegemónicas. Frente a este occidentalismo, resulta impactante ver la fachada del pabellón central en los Giardini recubierta por las pinturas del movimiento Macu de los artistas amazónicos Juni y Queen, inspiradas por mitos y por visiones bajo el efecto de la ayahuasca en ritos chamánicos. Según vemos en estas imágenes, una buena parte de las obras presentadas no fueron lo que se espera encontrar en la Bienal de Venecia. Curada por un equipo dirigido por Jacopo Crivelli, la 34ª Bienal de Sao Paulo 2021 ha sido llamada la Bienal Indígena, a pesar de solo exhibir 9 artistas de este origen. Pero fue por el impacto del performance La Bienal de los Indios, realizado por Haider Esbel, y de las obras de otros artistas de pueblos originarios que se mostraron en forma destacada. Bienales indígenas internacionales en Quito, Lima y Brasil han alcanzado ya varias ediciones, pero es en este último país donde se ha producido un crossover general del arte indígena dentro del arte contemporáneo, en la Bienal mencionada y en museos, galerías y colecciones establecidas. Dado el poder de las galerías paulistas, este arte se está internacionalizando. De modo semejante, si bien artistas afrobrasileños como Mestre Didi, Rubén Valentín y Emanuel Araújo habían alcanzado amplia difusión en Brasil desde hace mucho tiempo, ahora está teniendo lugar una eclosión afro-brasileña crossover nunca vista, que también se va expandiendo internacionalmente. Airson Heráclito es un caso muy interesante. Artista, profesor universitario y sacerdote del candomblé, hace una obra que une el performance con la ritualidad sagrada practicada en toda regla. No es así de extrañar que la 35ª Bienal de Sao Paulo 2023 haya sido comisionada por un equipo que incluía a 3 afro-brasileños.
bajo la divisa Coreografías de lo Imposible, un 80% de los artistas seleccionados eran indígenas, afrodescendientes y no occidentales, por valerme de un término tan fácil como problemático. Aparecían además obras simbólicas, narrativas, icónicas, ingenuas, heterodoxas, del tipo presentado en la penúltima Bienal de Venecia y de fuerte visualidad. Fue llamada la más brasileña de las bienales. Ahora bien, el arte indígena al que me he venido refiriendo no es el tradicional, es decir, el religioso utilitario producido en las comunidades, sino el creado para la exportación fuera de ellas, en calidad de cuadros, esculturas y otras creaciones sin funcionalidad más allá de sus mensajes artísticos. Estas obras, realizadas por indígenas que no han recibido entrenamiento académico, sí reproducen la vida en las comunidades o ilustran sus cosmovisiones, dioses, a veces creando su iconografía, pues no la tienen en las prácticas religiosas, mitos, ceremonias y creencias, representando todo desde su imaginación artística individual. Para ello se valen de lenguajes figurativos personales, aunque a menudo usan signos, símbolos e iconografías procedentes de su arte religioso o decorativo y emplean pigmentos y soportes naturales. La mayor salida del arte indígena es amazónica, con Brasil y Perú como centros principales. La fuerza del arte indígena ha hecho que el Museo de Arte de Sao Paulo cuente con curadoras indígenas en su plantilla, algo que ocurre también en museos de Canadá, Nueva Zelanda y otros países. No obstante, el más internacionalmente exitoso de estos artistas es un Yanomami de Venezuela, Cheroanahue Hakihiwe, que se inspira en motivos tradicionales para una obra pictórica minimalista muy sutil y personal. A pesar de la apertura que lanzaban, las bienales anteriores dejaban fuera al arte comunitario, al directamente político, al muralismo público de crítica social, al activismo, a los talleres y grupos artísticos y otras prácticas sociales alejadas del mercado que proliferan por todo el mundo. La Documenta 15-2022, curada por el grupo indonesio Ruang Grupa bajo la palabra indonesia Lumbung, que significa granero de arroz y refiere a prácticas de comunidad e intercambio, acogió esta suerte de economía informal del arte, en una conmoción impensable en el evento estrella del arte contemporáneo que se celebra en Kassel. Lo que hicieron fue más radical que todo lo enumerado anteriormente, por tratarse de una curaduría más de convivencia e intercambio que expositiva, presentando talleres, eventos y archivos, tanto como un arte difícil de comercializar. El Fredericianum, esa catedral del arte contemporáneo, parecía más una plaza llena de actividad, donde los artistas hacían obras y hasta se alojaban, que un museo de arte. El evento sobresalió por el ambiente que creó en los distintos espacios de la ciudad, incluida una iglesia en funcionamiento. Se destacó Tania Bruguera, quien a todo lo largo de los 100 días de Documenta presentó una suerte de documenta cubana dentro de la Documenta, denunciando la represión a intelectuales en Cuba. Así, consiguió la hazaña de presentar 13 muestras diferentes que se sucedían cada 2 semanas, una programación de conferencias diarias, performances, un ciclo de cine con 175 películas, cortos y videos
obras de teatro, conciertos, entre otros eventos que involucraron a 350 participantes. La Documenta 15 tuvo el gran mérito de mostrar al mundo del arte otros mundos del arte paralelos que coexisten con él sin que se les reconozca y legitime, como vemos en estas vistas de la Documenta. Esto puede contribuir a generar aperturas, aunque no creo que vaya a tener un impacto transformador en los circuitos artísticos establecidos, sobre todo por tratarse de un arte distante del mercado. Sin embargo, es un signo, junto con otros que apreciamos en la escena actual, que permite pensar en que la expansión y diversificación del canon que se experimenta, su pluriversación, no es una moda pasajera, aunque pase la cúspide de su ola. Así lo indican los recientes nombramientos de 2 africanos como curadores de las próximas bienales de Sao Paulo y Venecia. El término arte contemporáneo ha sido problematizado hacia su significado literal ante la circulación de varias artes contemporáneas. El proceso beneficia tanto al arte excluido como a las audiencias que se veían impedidas de apreciarlo, y significa una democratización en la circulación del arte y su mercado. Sin embargo, un verdadero cambio solo se producirá si este proceso no es solo de inclusión, sino de transformación. Por ejemplo, cuando los curadores indígenas contratados por los museos y otras instituciones tengan el derecho de curar no solo arte indígena, sino cualquier arte. Muchas gracias.